Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Amén. Así. Lucas 6, del 46 al 49. Hoy vamos a hablar de los dos cimientos. ¿Ya lo tienen? Ese es nuestro texto principal en el cual nos vamos a mover en esta mañana. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Ya? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Va a hablar ahora de una parábola. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Lo primero que el Señor hace es una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Un Señor es alguien que tiene autoridad. Un Señor, el Señor de la casa, ¿verdad? Cuando tiene allí pues el mayordomo, la ama de llaves, pues el jardinero ¿verdad? Y tiene allí 8 o 10 personas a su servicio y viene el Señor y si el Señor dice, me limpian la plata hoy por la tarde, ¿qué se hace por la tarde? Limpiar la plata. ¿Sí? Y si el Señor dice, mañana a las 8 de la mañana quiero el coche limpio aquí a la puerta porque tengo que ir a hacer unos negocios a la ciudad, el coche a las 8 de la mañana tiene que estar en la puerta. Y hay muchas personas que llaman al Señor, Señor, ay Señor mío, pero no hacen lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso es la religión, hermanos. La religión se caracteriza por llamar a Dios Señor, pero no obedecer sus estatutos ni obedecer su palabra. Muchas personas claman a Dios, muchas personas se reúnen cada domingo en multitud de iglesias de toda condición, de todas religiones, y confiesan que son hijos de Dios, confiesan que son súbditos de Dios, pero no hacen lo que Dios dice que tienen que hacer. Y Dios está cansado de hombres, está cansado de mujeres, de iglesias y de religiones, aún de ministerios que le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Nosotros como hijos de Dios nos debemos a la obediencia a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida, en todos los tiempos de nuestra vida, nosotros nos debemos al señorío de Cristo. Todo lo que el Señor manda ha de ser obedecido por aquellos que se llaman sus hijos. Porque si no estaremos metidos en una religión, en una filosofía, estaremos metidos en un sistema religioso que sí es verdad que lee la Biblia, que sí es verdad que tiene canciones, que sí es verdad que tiene una liturgia, pero que no hay obediencia. Dice la palabra de Dios cuando Saúl tenía que matar a los animales y guardó muchos de los animales para él y dijo, es que quería ofrecérselos en sacrificio a Jehová, y Samuel viene, ¿verdad?, a reprenderle y dice, Samuel, tú sabes que yo quería sacrificio, y el Señor le dice, mejor que es la obediencia que los sacrificios. Muchas personas están dispuestas a hacer sacrificios grandes. Muchos le dicen, Señor, si me concedes esta petición, entonces yo haré tal cosa. Si tú me concedes esto que te estoy pidiendo, entonces yo daré no sé cuánto a los pobres, e iré de rodillas hacia no sé dónde, y nos presentamos delante de Dios con sacrificios. Y Dios dice, yo no quiero sacrificios vuestros. El sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario, hermanos.
El sacrificio único y perpetuo y eterno ya fue hecho en la cruz de Calvario a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. Amén. Obediencia. Lo que quiere Dios es que cumplamos todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos ordena, todo lo que Él nos pone en su palabra. No es una cuestión de hacer un sacrificio grande un día y al día siguiente desobedecer a Dios y vivir en el pecado. Dios quiere hijos e hijas que obedezcan su palabra, que obedezcan su voz. Que cuando Dios te diga levántate y ve a tal sitio, te levantes y vayas a tal sitio. Que cuando Dios te diga haz esto, corras para hacerlo inmediatamente. Necesitamos iglesias, necesitamos ministerios, necesitamos personas que sean obedientes. Obedientes a la palabra de Dios, obedientes a todo lo que Él ha puesto que nosotros tenemos que hacer. Entonces aquel, dice la palabra de Dios, que oye mis palabras y las hace, las obedece, dice que es semejante a un hombre que va a edificar una casa. Hermanos, todos nosotros edificamos cosas alrededor de nuestras vidas. Desde el principio en que empezamos a vivir en el mundo, comenzamos a edificar nuestra infancia, edificamos nuestra adolescencia, edificamos nuestra juventud, edificamos nuestra madurez y edificamos nuestra vejez. Edificamos familias, edificamos trabajos, edificamos estudios, edificamos negocios. Pero todo lo que nosotros edifiquemos tiene que estar atado, tiene que estar profundizado, dice la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. Cristo es aquella roca inamovible, dice la palabra de Dios. Algo inamovible es algo que no se puede mover. Cuando tú vas a la costa y ves pues algunas de las grandes rocas que están ahí y el mar está golpeándolas, esa roca puede llevar ahí a lo mejor 1000, 2000 o 3000 años. Y seguirá estando ahí el tiempo que sea necesario, porque es una roca que está arraigada en la profundidad de la tierra. Así ha de ser nuestras vidas, arraigadas en la presencia de Cristo, en Cristo que es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo es el Verbo. El Verbo significa la palabra de Dios, que por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el Verbo era Dios. Y esto, ya con este versículo, echamos por tierra a todas aquellas mentes o personas o doctrinas que nos dicen que Cristo no es Hijo de Dios o que no es Dios. Porque Juan claramente nos dice que por el Verbo, por la palabra de Dios, que es Cristo, fueron hechas todas las cosas, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne, hermanos. El Verbo, el unigénito Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo puso el cimiento para los seres humanos. Del mismo modo que Satanás pone sus cimientos, del mismo modo que Satanás ha puesto todas las religiones, todas las filosofías como cimiento de las civilizaciones, Dios ha puesto una roca, hermanos, y es Cristo. No es el pastor de la iglesia, no es la teología, es Cristo, es la palabra de Dios. Esta palabra ha de ser el cimiento de nuestras vidas. Esta palabra ha de ser lo que nosotros obedezcamos desde el primer día en que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Nuestro cimiento es Cristo. Dice 1 Corintios 3 del 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando tú tienes puesto el fundamento de una casa, puesto el fundamento de una construcción, puedes comenzar a construir y a edificar encima de eso. Lo más difícil a la hora de construir es la cimentación de las casas, la cimentación de los edificios. Si el edificio es alto, la cimentación debe de ser profunda. Cuanto más alto es el edificio, más profundidad debe de tener la base, debe de tener, ¿verdad?, la cimentación. Y Pablo está diciendo, ustedes tienen el fundamento que es Cristo, y sobre ese fundamento ustedes van a comenzar a edificar. Edificarán sus vidas, edificarán sus matrimonios, edificarán sus hijos, edificarán sus trabajos y sus negocios, pero el fundamento tiene que ser Cristo, hermanos.
No podemos edificar sobre nuestras propias filosofías, sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestras propias formas de hacer las cosas. Tenemos que edificar conforme a la palabra de Dios dice que tenemos que edificar. Si una persona quiere casarse, deberá de edificar su vida y su futuro matrimonio sobre el fundamento que es Cristo. Y lo primero que tiene que hacer es buscarse un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Búscate un hombre, una mujer que ame más a Dios que a ti. Amén. Porque si te ama más a ti que a Dios, entonces al final dejará a Dios. Y cuando nosotros buscamos conforme a la voluntad de Dios en su palabra, Dios pone las personas que tienen que estar a nuestro lado. Y ya hemos edificado uno de nuestros fundamentos, que puede ser el matrimonio. Si luego queremos tener hijos, tenemos que poner otro fundamento más y edificar otra vez sobre el fundamento. Y tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras, tenemos que empezar a meternos en profundidad en la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios, para enseñar a nuestras esposas, a nuestros maridos en la palabra de Dios, hermanos. Ese es el cimiento, ese es el fundamento de toda cosa. Dice Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No podemos confesar el nombre de Cristo y vivir en iniquidad. No podemos confesar el nombre de Cristo y vivir en el pecado. No podemos confesar el nombre de Cristo y decir palabras malsonantes, mentiras o cualquier otra cosa que salga de nuestra boca, sino que tenemos que edificar sobre la palabra de Dios. Sigue diciendo Lucas y dice que es semejante, ¿verdad?, a un hombre que cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavar y ahondar es profundizar en los fundamentos de la palabra de Dios. Es profundizar en las Escrituras. Es entrar en la profundidad de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está oculto para que las personas vengan a buscarle a Él. Para que a través del estudio de la palabra podamos empezar a entender los principios establecidos de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al estudio de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a profundizar de verdad en la palabra de Dios? A profundizar en los fundamentos de Dios. A profundizar, no solamente a quedarnos con lo superficial, sino a decirle: Señor, yo quiero echar raíces en la profundidad de tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida a través de un versículo, a través de un pasaje? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste algo que no entendías en la palabra de Dios y buscaste luz en otras personas y dijiste: mira, explícame esto porque no lo entiendo, explícame esto porque no entiendo este versículo, no entiendo este pasaje? Eso es profundizar en las Escrituras, hermanos. La mayoría de los cristianos se quedan en la superficie de las cosas de Dios. Se quedan en las cosas externas de las cosas de Dios. Y entonces cuando vienen los vientos, las dificultades, las pruebas, entonces caen porque no se sostienen. Son como el tamo, dice la palabra de Dios. No tienen raíces. Sale el sol y se queman. ¿Por qué? Porque no han profundizado en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que velar y orar, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Qué es más fácil? ¿Vencer la tentación cuando viene o haberla vencido antes de que venga? Y Dios le dice a sus discípulos: hay un secreto en todo esto. La oración y el estar velando os va a eliminar tentaciones en vuestras vidas. Tenéis que profundizar en la presencia de Dios. Tenéis que profundizar en las Escrituras de Dios. Tenéis que entrar en el lugar santísimo. Tenéis que cerrar las puertas de vuestra habitación. Y dice la palabra de Dios que vuestro Padre, que ve en lo íntimo y en lo secreto, Él os revelará allí todas las cosas. Hermanos, necesitamos el fundamento de las Escrituras para ministrar a otros, para enseñar a otros, para predicar el Evangelio a otros. No podemos predicarles cuando tenemos vidas superficiales. No podemos predicar de la palabra de Dios. No puede haber en nosotros el gozo de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios no ha entrado en profundidad en nuestras vidas. Porque entonces hablaremos de lo teórico, pero no de lo que nosotros hemos vivido.
no de nuestras experiencias, no de lo que el Señor nos ha enseñado a través del tiempo en profundizar a solas con Dios. Cógete un libro, el que tú quieras, hay muchos libros en las Escrituras. Cógete Samuel, cógete los Reyes, cógete el Evangelio de Mateo y comienza desde el versículo 1 hasta el último versículo. Y cógete un papel al lado y una libreta al lado y comienza a escribir aquello que estás recibiendo de parte de Dios. Comienza a poner interrogantes en aquello que no entiendes y busca para que Dios te hable, para que Dios te enseñe a través de las Escrituras, hermanos. Vivimos iglesias que son llevadas por doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no hay profundidad en las vidas de los cristianos. Caemos en el pecado porque no hay profundidad en nuestras vidas. Caemos en el desánimo porque no hay profundidad en nuestras vidas. Y soñamos con servir a Dios y soñamos con hacer cosas para Dios. Pero si no hay profundidad, hermanos, no puede haber crecimiento. Si no hay profundidad en nuestras vidas, no puede levantarse un edificio, hermanos. Tú puedes tener una choza, y una choza, bueno, pues no requiere de muchos cimientos, pero si quieres algo que permanezca en tu vida, si quieres algo que permanezca en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en la alabanza, en la adoración, no sé dónde Dios te haya llamado, tienes que profundizar en las Escrituras. Si Dios te ha llamado a tienes un ministerio profético, profundiza en las profecías bíblicas. Si Dios te ha dado un ministerio de evangelismo, profundiza, ¿verdad?, en los evangelios. Y comienza a ser una persona que comienza a ser enseñado por el Espíritu Santo, a ser enseñado por la palabra de Dios. Porque entonces vendrán las Escrituras y comenzarán a abrirse delante de nosotros y lo que no entendíamos comenzamos a entenderlo. Hay personas que quieren entender pues las profecías del tiempo final o quieren entender tal pasaje, pero todavía no han entendido ni tan siquiera lo que es la redención o lo que es la salvación. Hermanos, como iglesia, yo les animo, yo les exhorto, yo les indico, profundicen en las Escrituras, profundicen en la palabra de Dios. Si en algo tenemos que gastar nuestro tiempo, es en buscar en la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios será firme en los momentos duros y difíciles que podamos vivir. Cuando vengan las dificultades, porque dice la palabra de Dios que pongas el fundamento en la roca o pongas el fundamento en la arena, vendrán las tempestades. Y vendrán los ríos, y vendrán las lluvias, y vendrán los vientos fuertes, y golpearán contra tu casa para intentar derribarla. Y entonces, si no hay profundidad, hermanos, caerá todo lo que has edificado. Se vendrá abajo todo lo que has edificado, porque no has edificado en la roca, porque no has edificado en Cristo, has edificado en otro cimiento. No te has parado a tener tiempo a solas con Dios. No te has parado a pensar, Señor, cuando mi hijo comience a crecer y comience a ir al instituto y luego a la universidad, ¿cuántas cosas no le van a decir a mis hijos? El otro día salía Iker del colegio y me decía, papi, se pusieron a jugar a un juego ahí que si se movía el lápiz y invocaban a no sé qué espíritu, y si se movía el lápiz entonces eso iba a suceder. Y mi hijo tiene 10 años. Y si su padre y su madre no han cavado y han profundizado en su vida, eso lo va a arrastrar. ¿Y qué hablamos de ir a un instituto o de ir a una universidad? ¿Cuántas veces he visto yo jóvenes crecer en los caminos del Señor, pero no haber profundidad en las casas, no haber profundidad en los matrimonios y ver a los hijos abandonar los caminos del Señor? Porque vino otro y le contó que Platón dijo no sé qué, que Aristóteles dijo no sé cuánto, y comienzan a ser confundidos. Hermanos, edifiquemos en la profundidad de las Escrituras. Amén. Edifiquemos, pasemos tiempo preparando nuestras vidas delante de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste de forma sistemática, teológica, la palabra de Dios? La última vez que te pusiste y dijiste, mira, voy a guardar esta hora y media para abrir en el Salmo, no sé, el Salmo 77 y versículo por versículo. Quiero saber qué es lo que Dios quiere decir a mi vida. Hermanos, como no hagamos esto, seremos llevados por los vientos de cualquier doctrina, por los vientos que vengan, que golpeen nuestras vidas,
porque todos recibiremos golpes, enfermedades, ¿verdad? Enfrentaremos quiebras económicas, enfrentaremos muerte de algún familiar, enfrentaremos ruina, enfrentaremos un montón de dificultades que hay alrededor de la vida. Si se caen nuestras casas, si se caen nuestros matrimonios, si se caen nuestras familias, es porque nuestra edificación fue fallida. Ahí en La Victoria, en la carretera general, llevan por lo menos un mes con una excavadora cavando, desmontando todo un monte. Yo no me imagino que ahí van a edificar un edificio o algo, no lo sé. Pero los ves ahí cavando y el otro día Nara me dice, papi, ¿cuánto tiempo llevan ahí cavando y cavando y siguen cavando? Digo, Nara, porque si van a edificar un edificio, tienen que cavar profundamente. Digo, porque si no meten la pala y comienzan a quitar la roca y comienzan ahí, entonces el edificio se va a caer. Hermanos, vienen vientos fuertes contra el mundo. Dice la palabra de Dios que los mares pegarán con fuerza contra el mundo y quitarán el aliento de todo ser viviente. Vendrán dificultades económicas. No, esto que hemos pasado como crisis solamente es el inicio de una siguiente crisis. Y vendrán vientos y golpearán contra nuestras casas. Si nuestras casas han sido edificadas en la palabra de Dios, permaneceremos firmes. Y vendrán nuevas doctrinas sobre la iglesia. Y vendrán nuevos pensamientos sobre la iglesia. Y si la iglesia no ha sido edificada sobre la palabra de Dios, todo lo que edifiquemos será tirado. Pero hermanos, cabemos, amén. Ahondemos en las Escrituras. Metámonos en la profundidad de la palabra de Dios. No te quedes en la superficie. No te quedes, ay, qué bueno los salmos, está bien los salmos, pero comienza a profundizar. Comienza a meterte en los profetas. Comienza a meterte en los libros históricos y comienza a profundizar en la palabra de Dios. Te coges una concordancia, un diccionario bíblico. Si no tiene diccionario bíblico, en Google hay un montón de ellos, diccionario bíblico, y te van explicando cada palabra y puedes empezar a entender las Escrituras y vas a descubrir cosas extraordinarias para tu vida, hermano, para tu familia, para tu hogar. Aleluya. Dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Aleluya. Todos los que ponen su fe en Cristo, todos los que ponen y edifican sobre la palabra de Dios, dormirán seguros. Amén. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice el salmista. Ahora resulta que si tomas carne roja, pues coges el cáncer. Si tomas no sé qué, y todo el mundo con miedos, todo el mundo preguntando al carnicero, y esto me va a dar cáncer, y esto no sé qué. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay temor. Pero dice la palabra de Dios, los que tienen su fundamento en Cristo no temerán a las guerras, no temerán a las pestes, no temerán a las enfermedades, porque su confianza está puesta en Dios. Amén. Dice, no tendrás temor de malas noticias. Cuando pones el telediario y comienzan a decir, en no sé dónde mataron a no sé quién, en la revuelta de no sé qué, el avión que cayó en Egipto, que lo derribaron y que fue tal, los rusos cierran hermanos, estamos al borde de la crisis mundial, como jamás ha venido sobre el mundo. Pero nosotros que tenemos el fundamento en Cristo, no tendremos temor de las malas noticias. Amén. Su corazón está firme, confiado en Jehová, dice el salmista. Dice también en 1 de Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos, hermanos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, si tú estás afirmado en la palabra de Dios, ¿quién podrá hacerte daño? Dice la palabra de Dios. Nada ni nadie. Segunda de Crónicas dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Aleluya. Creed en el Señor y estaréis seguros, creed en lo que os predican vuestros siervos y seréis prosperados, hermanos. Aleluya. Todos los que ponen sus cimientos en Cristo están firmemente establecidos. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Mas dice la palabra de Dios, el que oye las Escrituras y no hace lo que dicen las Escrituras, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra y sin fundamento. Si la roca representa a Cristo, ¿qué representa la arena? La arena representa las ideas humanas, la arena, la tierra, el polvo. ¿De qué está hecho el hombre? De eso mismo. Y el hombre comienza a decir, bueno, no hace falta poner el fundamento en Cristo. Hay otros fundamentos que podemos poner. Hay otras familias que podemos crear. Hay otro tipo de vida que podemos crear. Y ponen otros fundamentos, otras filosofías, otros pensamientos, otras religiones. Y religiones y pensamientos tienes muchos, hermanos. Unos te van a decir, pues mira, pues si haces el bien y lo compensas con el mal, pues ya está, todo te va a ir bien. Y otro te dice, mira, si pones los muebles mirando a occidente y las lámparas a oriente, entonces tienes nivelada la casa y la tienes ya bien puesta y la tienes tal y puedes ir hacia adelante. Y otros te dicen, pues si te tocan los cuencos de cuarzo, entonces va a suceder cosas. Hermanos, no levanten sus vidas y no las edifiquen sobre la tierra, porque se van a caer. Dice que también golpearon los vientos y vinieron las tormentas y vino, ¿verdad?, el río impetuoso que golpeó contra aquella casa, y dice que fue grande su ruina. Estamos comenzando a ver cómo se deshacen las familias en la tierra, cómo se deshacen los matrimonios como un azucarillo cuando se pone sobre la leche, cuando se pone sobre el agua, porque han sido fundamentados sobre las arenas, que es el pecado. Ahora, en estos días se casaba un famoso torero y una Miss España con un torero famoso. Y cuando le preguntaban hace tiempo, bueno, ¿y cuándo se van a casar ustedes? Ahí ponéis prisa, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos un papel para ser marido y mujer? Y esa es la filosofía del ser humano. Podemos vivir en pecado, podemos hacer lo que queramos, luego nos casamos, vamos a una iglesia, nos casa el sacerdote, el cura, el que esté dispuesto a venderse, y ya entonces las cosas nos van a ir y vamos a ser felices. Y primero vamos a tener un hijo y luego nos casamos, y así estamos viviendo la destrucción de nuestra sociedad, porque hemos edificado sobre la arena, hemos edificado sobre filosofías humanas. Hemos edificado sobre el ateísmo, hemos edificado, ¿verdad?, sobre el falso conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces está viniendo la ruina, no solamente en el mundo, sino también en la propia iglesia de Cristo. Cada vez más vamos a ver ministerios que caen en la fornicación, caen en el adulterio, caen en las falsas doctrinas, caen en el tema del dinero. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos. Porque cuesta levantar fundamentos, hermanos. Es más fácil venir aquí y predicar del amor de Cristo, y predicar de que todo va a ir bien, y predicar de que tú eres un vencedor, y de que tú eres un campeón, y de que levántate porque y gritar 4 grititos, que ponerles el fundamento de la palabra de Dios. Porque el fundamento de la palabra de Dios penetra en la profundidad y comienza a hacer daño en nuestras vidas. Y habrá palabras que sean predicadas que nos dolerá en el corazón, hermanos. Y nos hará daño en nuestras vidas. Pero déjame decirte, es bueno. Amén. Porque si la palabra de Dios no te hace daño, es que estás muerto. La palabra de Dios tiene que hacer daño en el corazón de las personas. No podemos predicar un evangelio superficial. No podemos predicar una conversión superficial. Porque tendremos cristianos superficiales, iglesias superficiales, que vendrán y serán tiradas. Porque si hay algo que odia a Satanás en la iglesia de Cristo, hermanos. Yo he tenido que edificar mi vida a través del fundamento de la palabra de Dios y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Te puedo contar testimonios en mi vida que te puedo decir, más de 20 años sirviendo al Señor y Dios preparando los cimientos, hermanos, para profundizar en las Escrituras. Siempre que viene una prueba a muchos cristianos, ¿sabes lo primero que hacen? Dejar de orar, dejar de venir a los cultos, dejar de hacer eso. Y es todo lo contrario, hermanos. Cuando te venga una prueba, cuando te venga una dificultad, corre a la presencia de Dios.
Corre a la palabra de Dios. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Señor, tú tienes que darme una respuesta a lo que está sucediendo en mi vida. No corras al lado contrario, hermano. No te vayas lejos de Dios. Cuando vengan las dificultades, corre a la presencia de Dios y párate delante de Dios hasta que Dios te dé una salida, hasta que Dios te dé una palabra de aliento, hasta que Dios... Yo una vez fui corriendo al Señor y el Señor me dijo, todavía te queda. Todavía te queda por sufrir, Israel. Adórame, eleva tus manos, pero todavía te queda. Y yo salí de mi tiempo de oración fortalecido, pero todavía me quedaba más camino de dificultades. Aleluya. Queremos vidas fáciles. Queremos cristianismo fácil. Queremos que todo sea rápido, que todo sea sencillo, ¿verdad? Queremos la generación del microondas, poner unos canelones que hemos comprado en el supermercado, meterlos en el microondas, 5 minutos y ya están hechos. Eso sí que da cáncer. Pero hay al que le gusta la buena comida, ¿verdad? Prepara su masa de canelones, con una música de fondo. Se pone a Vivaldi, y mientras Vivaldi está tocando, él está, los tomates ahí haciéndose al fuego lento, la albahaca recién cogida, ¿verdad? Porque se fue al monte a recogerla. Y ahí está haciendo su comidita y poniendo sus canelones y poniendo todo bien y el horno bien calentito a los grados que tiene que estar el horno y mete esa comida en el horno. Esa comida ha tardado 5 horas en hacerse. Si tú vas a comer, ¿qué quieres? Díganme, ¿los canelones del microondas o los del otro? ¿Quién quiere los del microondas? Nadie. ¿Quién quiere la buena comida? Amén. Amén. Todos queremos lo bueno, hermanos. Lo bueno tiene un precio. Lo bueno tiene un precio que hay que pagar, hermanos. Ustedes quieren vidas y familias arraigadas, tienen que profundizar. Tienen que profundizar. Y cavar. Cuando te ponen, bueno, vamos a empezar a construir esto, sí, pues ves el pico y la pala, sí, comienza a picar. Yo me acuerdo de un pastor que se compró una casa en el monte de Madrid y quería plantar pinos. Pero claro, toda la ladera que se había comprado estaba llena de piedras y de rocas. Y llamaron a los jóvenes de la iglesia y entre ellos pues estaba yo, ¿no? Claro, voluntarios, si hay que servir al Señor, pues se sirve al Señor quitando piedras de la casa del pastor, amén. ¿Vale? Así se empieza. Y yo me fui allí y unas rocas, hermano, unas piedras del tamaño había algunas del tamaño de un coche. Y había que mover todo eso y quitar todo eso, hermanos. Había que empezar a quitar todas las plantas. ¿Tú sabes lo que costó aquello? Meses. Pero si tú no haces eso y comienzas a plantar los pinos, ¿qué va a pasar? Que no van a crecer. Porque las rocas no pueden ser perforadas por las raíces. Entonces necesitamos quitar las rocas, quitar la tierra, remover la tierra, labrar la tierra, preparar la tierra, ponerse a trabajar duro, hermanos. ¿Para qué? Para poder preparar la tierra para que sea sembrada y cuando sea sembrada que crezca. Así son nuestras vidas, así son nuestras familias. ¿Tú quieres una familia que permanezca? Cava. ¿Tú quieres un ministerio que mueva las naciones? Cava en profundidad, hermano. ¿Cuánto tiempo le llevó a Moisés ser preparado para sacar al pueblo de Egipto? 80 años, hermanos. 80 años. ¿Cuánto tiempo le llevó a Abraham a alcanzar la promesa de un hijo? 40 años. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesucristo prepararse para el ministerio? 30 años. Y así puedes ver ministerio tras ministerio. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Amén. Necesitamos ser enseñados en la profundidad de ellas. Porque si no, dice la palabra de Dios, ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El hombre ha levantado muchos sistemas, hermano. La revolución industrial, la revolución francesa, la democracia, el comunismo, todos los sistemas económicos, todos los sistemas religiosos, y todos han caído.
Cuando cayó el comunismo y se abrieron las fronteras a Rusia y se vio lo que estaba, todo el mundo dijo, pues fíjate tú, el capitalismo es la solución para el mundo, hasta que llegó el 2008 y se derrumbó el sistema capitalista. Y ahora no sabemos ni qué sistema tenemos económico, el sistema, pues el de esclavitud ya, que es el que viene. Pero hermanos, todo lo que el hombre levante en sus filosofías, en sus pensamientos, será tirado, será caído, será derribado. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra. Hermanos, mira lo que dice el Señor, porque desechasteis esta palabra. Isaías no está hablando a los inconversos, Isaías no está hablando a personas que no conocen a las cosas de Dios, está hablando al pueblo de Dios. Desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Una grieta que se ve en un edificio, hermanos, es el síntoma, es el preludio de que esa pared, de que ese edificio va a ser tirado, se va a caer, extendiéndose de una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia se hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla el tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, va a ser tal la ruina, hermanos, y está siendo tal la ruina de las familias, tal la ruina de las iglesias, que no servirán para nada. ¿Por qué? Porque no habéis obedecido la palabra de Dios, porque desechasteis la palabra de Dios. Ay, es que esto no me gusta de la palabra de Dios. Ay, es que esta predicación se mete con mi pensamiento. Ay, es que esta palabra se mete con mi forma de pensar. Claro, hermanos. Claro, porque dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis leyes no son vuestras leyes. El Señor dice, ¿quieres seguirme? Sí, haz lo que yo te digo. Dice, ¿queréis ser mis amigos? Pues si queréis ser mis amigos, haced lo que yo os mando. Vaya amigo, ¿verdad? Imagínate que un amigo te dice eso. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, pues haz lo que yo te diga. Dios siempre rompe con nuestros esquemas personales, siempre rompe con nuestros esquemas mentales, humanos, para romperlo en pedazos y para hacer de algo que no existe, algo que comienza a existir. Y Dios pone cimientos, premisas y principios establecidos que o son obedecidos, hermanos, o se caen las cosas. Escuchad y oíd, dice, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelvan en sombras de muerte y tinieblas. Hermanos, entremos en la profundidad de la palabra de Dios. Entremos a cavar. Cuando te pones a cavar, te quitas la camisa, te quitas el pantalón de los domingos, te quitas los zapatos buenos y te pones ropa de trabajo y de faena. Y te pones a trabajar, a sudar. Amén, a pasar calor, a pasar frío. Me acuerdo cuando se estaban desmontando aquellas piedras, aquello era para abajo todas las piedras y luego tuvo que venir un camión y llevarse todas esas piedras. Y hubo que cavar en profundidad, hermanos. Hubo que profundizar en aquella tierra para que creciera. Y si tú ves luego el resultado, más de 50, 60 pinos creciendo, dando los piñones, dando las piñas, cuando nevaba aquello precioso. ¿Por qué? Porque se cavó. Se acabó. Nosotros como iglesia, el ministerio tiene que dar palabra que cabe en la profundidad de nuestras vidas, aunque nos duela. ¿Amén? ¿Dan permiso? ¿Sí? ¿Dan permiso? Aunque nos duela, hermanos. Yo no puedo predicar otra cosa que no sea la profundidad de la palabra. Ustedes en sus hogares, a sus hijos, no hacen lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Porque si hacen lo que a ellos les gusta, estaríamos todo el día comiendo pizza, hamburguesas, papas fritas, ¿verdad? Viendo la televisión, jugando al Minecraft y jugando a los Sims, como hacen mis hijos. Entonces a veces le dices, hoy no se juega a la Play. ¿Y qué pasa? Que se enfada el niño. Y se molesta el niño. ¿Por qué? Porque hoy no toca jugar a la Play. Pero los padres tienen que edificar esas vidas. Amén. Y tú como padre tienes que edificar esa vida del mismo modo. Nuestro Padre Celestial tiene que edificar nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo puede edificar Dios, el Padre, nuestras vidas? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Y como texto final vamos a leer el Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 al versículo 2.
el salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Termino con esto, hermanos. Asegúrate de que lo que estás edificando esté siendo edificado por Jehová. Asegúrate de que tu negocio está siendo edificado bajo los principios de la palabra de Dios. Asegúrate de que tu familia está siendo edificada bajo los principios de la palabra de Dios. Asegúrate que tu matrimonio está basado en los principios de la palabra de Dios. Que tu ministerio está basado en los principios de la palabra de Dios. Porque si te pones a edificar y Jehová no está para edificar, en vano trabajas. En vano trabajas. La gente se levanta de mañana, hermano. Se pueden a trabajar a las 7 de la mañana. Vuelven a las 8 de la noche. 12, 13, 14 horas. Y son como pozos sin fondo. Nunca llega, nunca hay. Porque se lo come todo el devorador. Pero el Señor dice: estad tranquilos. Amén. Estad tranquilos, despreocuparos de vuestra economía. Gloria a Dios. Aleluya. Tú imagínate que ahora aparece por ahí Amancio Ortega, ¿no? El hombre más rico de la tierra. Y les dice aquí a los que estamos aquí: miren, señores, no se preocupen del dinero. Aquí estoy yo. ¿Qué les parece? No se preocupen. Todas sus necesidades las cubro yo. ¿Quién se pondría a trabajar el lunes de sol a sol? Nadie. Hermanos, hay uno más grande que cualquier hombre que haya edificado: Cristo. Y Cristo dice: no os afanéis. Amén. No os afanéis. No os desveléis por lo que hayáis de comer. No os desveléis por las cosas. No os desveléis. Yo edifico las casas. Yo velo vuestras casas. Yo guardo vuestras ciudades. Porque si yo no lo hiciese, aunque dejases de dormir todos los días velando a tu hijo a ver dónde va, si yo no velo por tus hijos, aunque tú no durmieses en toda la noche, no pasaría las cosas. Porque yo guardo a mis hijos y guardo, aleluya, la ciudad. Aleluya. No comamos pan de dolores, hermanos, porque nosotros somos los amados de Dios y a ellos Dios les da el sueño. Amén. Pongamos el fundamento que es Cristo en nuestras vidas. Edifiquemos todo lo demás. Una vez que tengas el fundamento, comienza a edificar, a edificar, a edificar, a edificar. Y aunque levantes un rascacielos de mil metros, no se va a caer, porque la roca es Cristo. Amén. Hay ministerios grandes que Dios ha levantado y no se han caído. Y no se han caído. ¿Por qué? Porque el fundamento era la roca inamovible que era Cristo. Sin embargo, otros han levantado ministerios mucho más pequeños y no se pueden levantar y no se han levantado. ¿Por qué? Porque estaban edificados sobre la arena, sobre las filosofías del mundo. Hermanos, guardemos la palabra de Dios. Amén. Y vengamos a los cultos con acción de gracias. Aleluya. Después de haber estudiado en nuestras casas, con nuestras familias, la palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana.